Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939, fue el conflicto más destructivo en la historia de la humanidad. A medida que las naciones se vieron arrastradas a la vorágine de la guerra, el mundo fue testigo de batallas épicas, campañas devastadoras y la brutalidad sin precedentes que definieron este periodo oscuro. Sin embargo, entre todas estas batallas, una se destaca no solo por su escala, sino también por su intensidad, su impacto y la desesperación de aquellos que lucharon en ella. Nos referimos a la Batalla de Stalingrado, una confrontación que cambió el curso de la guerra y selló el destino del Tercer Reich. En este video, desglosaremos los eventos que llevaron a esta catástrofe militar. Exploraremos los combates brutales que se desarrollaron en la ciudad y analizaremos cómo esta batalla se convirtió en un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial. Para entender por qué Stalingrado se convirtió en el escenario de una de las batallas más brutales de la historia, primero debemos mirar el panorama general de la guerra en 1941. En junio de ese año, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. Convencido de que la Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, podría destruir al Ejército Rojo en pocos meses, Hitler apostó por una victoria rápida. Los primeros meses de la operación fueron un éxito rotundo para los alemanes, que avanzaron rápidamente en el territorio soviético, capturando millones de prisioneros y devastando las defensas soviéticas. Sin embargo, el avance alemán comenzó a desacelerarse a medida que se acercaba el invierno. La resistencia soviética se endureció, y la logística alemana, ya estirada al máximo, comenzó a fallar. En lugar de la victoria rápida que Hitler había prometido, los alemanes se encontraron luchando en un frente cada vez más amplio, con un enemigo que no solo no se rendía, sino que comenzaba a contraatacar. Fue en este contexto que Hitler tomó la fatídica decisión de redirigir su atención hacia el sur, hacia los ricos campos petroleros del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado, una ciudad que llevaba el nombre de su principal enemigo, Joseph Stalin. Capturar Stalingrado, pensó Hitler, no solo sería un golpe estratégico, sino también un golpe psicológico para el liderazgo soviético. ¿Y por qué Stalingrado? Stalingrado, ubicada a orillas del río Volga, era una ciudad industrial clave en la Unión Soviética. Además de su importancia como centro de producción de armamento y maquinaria, la ciudad era un nodo vital en las rutas de transporte a través del Volga, lo que la convertía en un objetivo estratégico crucial. Sin embargo, su valor simbólico era igual de importante. Para Stalin, perder una ciudad que llevaba su nombre era impensable. Para Hitler, capturarla sería un trofeo que demostraría la supremacía nazi. En agosto de 1942, las fuerzas alemanas, bajo el mando del general Friedrich Paulus, lanzaron su ataque contra Stalingrado. La ofensiva comenzó con un bombardeo masivo por parte de la Luftwaffe, que redujo gran parte de la ciudad a escombros. Los habitantes de Stalingrado, muchos de los cuales no habían sido evacuados, fueron arrastrados a un infierno de fuego y destrucción. Pero en lugar de rendirse, la población y las tropas soviéticas se atrincheraron en las ruinas de la ciudad, convirtiendo cada calle, cada edificio, en un bastión de resistencia. La batalla por Stalingrado no se libraría solo con armas, sino con la determinación y la voluntad de resistir hasta el último hombre. La guerra dentro de la ciudad de Stalingrado. La batalla por Stalingrado pronto se convirtió en una de las confrontaciones más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. A medida que las tropas alemanas avanzaban hacia la ciudad, se encontraron con una resistencia feroz. La guerra urbana que siguió fue brutal y despiadada. Cada edificio, cada fábrica, cada sótano se convirtió en un campo de batalla. Las líneas del frente eran fluidas y cambiaban constantemente, a veces varias veces al día. En muchos casos, las tropas alemanas y soviéticas luchaban en la misma estructura, separadas solo por unos pocos pisos. Un ejemplo icónico de esta lucha fue la defensa de la casa de Pavlov, un edificio de apartamentos que los soviéticos transformaron en una fortaleza inexpugnable. Defendido por un pequeño grupo de soldados durante más de 2 meses, la casa de Pavlov se convirtió en un símbolo de la tenacidad soviética. Los alemanes intentaron tomar el edificio repetidamente, pero cada asalto fue repelido. Este tipo de resistencia desesperada se repitió en toda la ciudad, agotando a las fuerzas alemanas tanto física como psicológicamente. Las condiciones de vida para ambos bandos eran espantosas.
El frío del invierno ruso, las constantes explosiones y la falta de suministros hicieron que la vida en Stalingrado fuera un verdadero infierno. Los soldados soviéticos, a menudo mal equipados, se enfrentaron a una lucha de supervivencia, mientras que los alemanes, que habían avanzado con la esperanza de una victoria rápida, pronto se encontraron atrapados en un conflicto que no podían ganar fácilmente. Como Alemania se desesperaba. Con el invierno de 1942 acercándose, las condiciones en Stalingrado se deterioraron rápidamente. Las temperaturas cayeron en picado y las tropas alemanas, que no estaban preparadas para las duras condiciones invernales, comenzaron a sufrir. Los abrigos de verano y las raciones insuficientes hicieron que los soldados enfrentaran no solo a los soviéticos, sino también al clima. La nieve cubría los escombros y el viento gélido se colaba por cada grieta en los edificios en ruinas. A medida que el avance alemán se estancaba, el alto mando soviético, bajo la dirección del general Zhukov, planeaba una contraofensiva decisiva. La Operación Urano, lanzada en noviembre de 1942, fue un movimiento audaz para rodear y aniquilar al sexto ejército alemán atrapado en Stalingrado. La operación comenzó con un ataque coordinado en los flancos alemanes, defendidos por tropas rumanas, italianas y húngaras, que eran mucho menos efectivas y peor equipadas que las divisiones alemanas. Los soviéticos rompieron rápidamente las líneas enemigas y cerraron un anillo de hierro alrededor de Stalingrado, atrapando a más de 300.000 soldados alemanes dentro de la ciudad. La respuesta de Hitler fue ordenarle a Paulus y a sus hombres que resistieran a toda costa. Se comprometió a reabastecerlos por aire, pero la Luftwaffe fue incapaz de entregar suficientes suministros para sostener al ejército atrapado. La situación dentro del cerco se volvió desesperada. Los soldados alemanes comenzaron a morir de hambre, mientras que las enfermedades, la falta de municiones y el frío extremo cobraron un alto precio. Sin posibilidad de escape o refuerzos, el sexto ejército estaba condenado. A medida que el invierno avanzaba, las esperanzas de romper el cerco se desvanecieron. Los intentos de rescatar al sexto ejército, como la fallida Operación Tormenta de Invierno, fueron inútiles. La situación se volvió insostenible. Dentro de Stalingrado, los combates continuaban, pero el destino del sexto ejército ya estaba sellado. Los soldados, agotados y desesperados, comenzaron a rendirse en masa. Algunos incluso se suicidaron para evitar la captura. El 31 de enero de 1943, el general Paulus, ahora ascendido a mariscal de campo por Hitler, en un intento desesperado de mantener su lealtad, tomó la decisión de rendirse. Fue un momento sin precedentes en la historia alemana. Nunca antes un mariscal de campo había sido capturado vivo. La rendición de Paulus marcó el fin de la batalla, pero también fue un símbolo de la caída del mito de la invencibilidad nazi. La rendición oficial del sexto ejército se completó el 2 de febrero de 1943, y los restos de las fuerzas alemanas fueron llevados al cautiverio. De los más de 90.000 prisioneros tomados, solo unos pocos miles regresarían a casa después de la guerra muchos años después. La derrota en Stalingrado fue un golpe devastador para Alemania. No solo significó la pérdida de un ejército entero, sino que también socavó la moral alemana y fortaleció la determinación de los aliados. Para la Unión Soviética, Stalingrado fue una victoria decisiva que cambió el rumbo de la guerra. Desde ese momento, las fuerzas soviéticas comenzaron una ofensiva imparable que eventualmente llevaría a la caída de Berlín y al fin del Tercer Reich. La batalla de Stalingrado no fue solo una confrontación militar, fue un enfrentamiento titánico entre dos ideologías, dos ejércitos y dos líderes obstinados. El costo humano fue enorme. Más de 2 millones de personas murieron, fueron heridas o desaparecieron en el transcurso de la batalla. Las ruinas de Stalingrado, ahora Volgogrado, se erigen como un recordatorio eterno del sacrificio y la resistencia de aquellos que lucharon allí. El impacto de Stalingrado se extendió más allá del campo de batalla. Demostró que la máquina de guerra nazi podía ser derrotada y que la marea de la guerra había cambiado. Para los soviéticos, la victoria en Stalingrado fue un símbolo de su capacidad para resistir y finalmente derrotar a la Alemania nazi.
Para el resto del mundo, fue un testimonio de la brutalidad y el horror de la guerra total. Al reflexionar sobre Stalingrado, recordamos no solo la importancia estratégica de la batalla, sino también el sufrimiento y el sacrificio de millones de personas atrapadas en el conflicto. Es un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar la humanidad en tiempos de guerra y de la necesidad de evitar que tales tragedias vuelvan a ocurrir. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la batalla de Stalingrado, uno de los eventos más devastadores de la historia moderna. Si te ha interesado esta historia, asegúrate de ver nuestro próximo video, donde exploraremos los errores fatales de liderazgo que llevaron a la caída del Tercer Reich. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios y compartir este video para que más personas puedan conocer la historia detrás de una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo episodio.